A continuación presentamos nuestro mensaje principal. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias por permitirnos llegar a ustedes por este medio para compartir juntos la palabra de Dios. Qué gran honor, qué gran privilegio tenemos de venir juntos en adoración y alabanza a exaltar el nombre de Dios. En esta mañana vamos a aprender algo que espero que sea de gran ánimo para ti, de gran inspiración, y vamos a orar juntos para que Dios nos dirija en todo lo que vamos a estar aprendiendo en la mañana de hoy. Acompáñame, por favor, en una oración. Mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este honor, este privilegio que tenemos de tener tu palabra, de poder ser inspirados, movidos por ella, mi Señor, poder ser instruidos para hacer la voluntad tuya, Padre Celestial, para poder vivir de la manera que tú esperas que nosotros vivamos. Te pido, Padre, de que tú me apartes en este momento y que seas tú, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu quien tome control absoluto de todo lo que se va a decir a continuación. Te pido, Señor, de que tú abras nuestros corazones para recibir la palabra tuya, mi Señor, esa palabra que causa su efecto en cada uno de nosotros y que nos transforma de adentro hacia afuera. Te pido, Señor, que seas tú quien nos dirijas ahora y siempre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, sucede que cuando los israelitas estaban próximos a conquistar la tierra prometida, esa promesa que Dios les había hecho, resulta que por instrucción del Señor, Moisés escogió 12 espías para que fueran a explorar esa tierra. Para que fueran a ver cómo eran los frutos que esa tierra producía, cuál era la defensa que ellos tenían, y para así poder idear el plan para la conquista de la tierra prometida. Pero cuando los espías fueron y duraron 40 días explorando la tierra, vieron que era una tierra abundante, vieron los frutos, vieron lo maravillosa que era, vieron que era una tierra conforme a la promesa que Dios les había hecho, regresaron. Pero regresaron no con un informe certero, sino con un informe acorde a su corazón. Un informe negativo. Un informe en el cual exaltaba las maravillas de esa tierra, pero también en ese informe ellos decían que era una tierra que ellos no podían conquistar porque las personas que vivían allí eran personas enormes, eran personas que ellos no iban a poder vencerlos. Y hubo uno entre ellos que se levantó para desmentir ese informe, y eso casi le cuesta la vida. Ese hombre fue Caleb, y hoy vamos a conocer su historia y vamos a ver por qué esta acción de Caleb movió el corazón de Dios de una manera tan especial que Dios se expresó de él de la siguiente manera. En Números 14, versículo 24, Dios se expresa de Caleb de la siguiente manera. Números 14, 24. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en la tierra que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. El título de nuestra enseñanza de esta mañana es Un espíritu diferente. Un espíritu diferente. El espíritu que tenía Caleb, el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu que le permitió distinguirse entre los demás para ser un hombre conforme al corazón y a la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios le dio a Moisés la instrucción de enviar espías? ¿Por qué Dios se complicó en este aspecto? ¿Por qué Dios no le dio a Moisés todos los detalles? ¿Por qué Dios no le dio a Moisés la información que necesitaba? ¿Por qué enviar espías a la tierra prometida? Esto obedece a dos cosas importantes del corazón de Dios. La primera es que a Dios le encanta darle participación a su pueblo. Dios puede hacer su obra por sí mismo.
Dios no te necesita a ti ni me necesita a mí para cumplir sus propósitos. Pero Él en su misericordia, en su amor, nos da participación en su obra. Quiere que nosotros seamos partícipes de la conquista de sus promesas. Quiere que nosotros seamos partícipes de la transformación del mundo en el que vivimos. Por eso Él nos da su palabra para que sea nuestra herramienta principal, para que podamos llevarla a las naciones y conquistar y transformar la vida de otros para Dios. ¿Por qué otra razón Dios permitió o ideó el plan de buscar espías? La segunda razón era para motivar e inspirar a su pueblo con los frutos que allí se producían. Dice la Biblia que estos hombres trajeron un racimo de uva entre dos en un palo. Ahí, mira, así la llevaban las uvas. Eran enormes los frutos, era una tierra abundante conforme a su promesa. Y Dios quería que los israelitas vieran las maravillas que habían del otro lado, que ellos puedan ver que las promesas que Él les había hecho eran una realidad y ya estaban a punto de conquistarlas. Sin embargo, estos espías dieron un mal informe, con lo cual estaban negando la promesa que Dios había hecho. Estaban desconfiando del plan de Dios y del propósito de Dios. Y esto nos lleva al primer punto de esta mañana. La verdad no siempre está con la mayoría. La verdad no siempre está con la mayoría. Y esto es muy importante entenderlo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, porque vivimos en una época globalizada donde todos tenemos el poder de opinar, donde todos podemos expresar nuestro parecer por medio de las redes sociales y por medio de la tecnología que ha llegado a nuestras vidas para bien. Pero hay quienes la usan para mal. Pero bien, el punto es que todos estamos en un mundo donde todos podemos opinar. Y tantas opiniones a veces pueden confundir la verdad. El que mucha gente diga algo no quiere decir que eso sea cierto. No quiere decir que eso sea así o asá, conforme a lo que dice mucha gente. Y eso es lo que aprendemos, la primera lección que aprendemos de la vida de Caleb. En Números capítulo 13, versículo 27 dice la Biblia: y le dijeron a Moisés: fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Y esos son los frutos que produce, pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá a los descendientes del gigante Anak en la región del Negev. En la región del Negev viven los amalecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo: pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían: la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos también. Fíjate qué interesante. En el versículo 27 al 28 ellos empiezan a relatar las bondades de esa tierra. Y es una tierra que la leche y la miel corren como el agua. Pero siempre que hay un pero hay problema. Tú puedes estar en una conversación y tú eres una persona muy dedicada y tú eres una persona muy trabajadora, pero ya tú sabes que cuando ponen un pero, eso es para destruir todo lo anterior. Cuando se pone el pero, es para minimizar lo que anteriormente se había dicho. Así que cuando estas personas dijeron: pero ahí viven los amalecitas, ahí viven los descendientes de Aná, y mira, y esa tierra... empezaron a dar
un reporte negativo. Todo iba bien hasta que pusieron el pero. Dios siempre procura lo mejor para su pueblo. Y yo quiero que tú te grabes esto, mi querido hermano. Yo quiero que tú te grabes esto, amigo, amiga, que estás mirándonos por este medio. Dios siempre va a buscar lo mejor para ti. Siempre. Siempre Dios va a querer lo mejor para ti. Pero no siempre lo mejor va a ser lo más fácil. No siempre lo mejor es lo menos doloroso. No siempre lo mejor es lo menos traumático. No siempre lo mejor es lo más suave. A veces lo mejor conlleva de un esfuerzo extraordinario. Y estos hombres estaban ante lo mejor, pero no estaban dispuestos a luchar por eso. Dios siempre querrá lo mejor para tu vida. Debemos recordar que Canaán era una promesa que Dios les había dado a su pueblo. Decir que esta tierra no era lo mejor era desmentir la promesa de Dios. Decir que esta tierra era mala era negar el propósito de Dios para su pueblo. Decir que esta tierra no era abundante o decir que esta tierra no era lo mejor para el pueblo era decir que Dios era un mentiroso. En el versículo 32 dice la Biblia, y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy, muy malo. Fíjate qué interesante. Ellos al principio dieron razones que vamos a decir eran verdaderas. Habían gigantes, sí. Habían personas poderosas, sí. Pero ya cuando ellos vieron que Caleb se levantó, ellos empezaron a hablar mentiras, a decir que la tierra era mala, que la tierra se comía a la gente. Y miren, esa tierra tú puedes caminar muy tranquilo y ¡guap! Te traga la tierra. Y esa gente, mira, nos veían como langosta. Y así nos sentíamos y así nos veían. Empezaron a hablar mentiras sobre la tierra con tal de no luchar por ella. Fíjate, no quiero que te confundas, no era que ellos no querían entrar a la tierra prometida, era que ellos no querían pelear por ella. No querían luchar por ella, porque muchas veces somos así. Queremos la bendición de Dios, queremos la transformación de Dios, queremos que Dios haga cosas poderosas en nuestra familia, en nuestras vidas, pero no queremos luchar por eso. Queremos que la transformación venga por sí sola. Queremos que la bendición venga sola, sin problema, sin arruga, sin falla, sin esfuerzo. Y en eso muchas veces nos parecemos a los espías, a los malos espías, que queremos la bendición, pero no luchar por esa bendición. Estos hombres fueron movidos por su cobardía los llevó a mentir al pueblo y esa mentira desvió el corazón del pueblo. Era importante entender que la palabra de estos hombres eran palabras poderosas porque no eran 12 pelagatos que Dios vio a explorar la tierra prometida, no eran 12 rascabacas, eran 12 hombres de influencia para todo el pueblo de Israel. Así los describe Números 13, versículo 3. Eran 12 hombres de gran influencia en todo el pueblo. Así que la palabra de ellos era una palabra que tenía un gran poder, una gran consecuencia, porque eran verdaderos influencers. Eran verdaderos influencers, eran hombres que cuando hablaban el pueblo les hacía caso. Así que al dar un mal informe, eso desvió el corazón del pueblo de Dios, porque fueron movidos por su cobardía y no por la promesa de Dios. ¿Qué nos mueve en esta mañana? ¿Nos mueven las promesas de Dios o nos mueven nuestros miedos o nuestras inseguridades? La mayoría de las personas somos no tanto como los espías, influencers y todo eso, sino que la mayoría de las personas somos influenciados. La mayoría de las personas somos más como el pueblo, que cuando escuchamos esas cosas, cuando escuchamos la opinión de los expertos, podemos entrar en pánico. En una situación como la que estamos viviendo ahora, podemos entrar en pánico cuando escuchamos ciertas informaciones, podemos entrar en temor, podemos perder nuestra confianza en Dios como la perdió el pueblo de Israel. ¿Qué nos mueve en esta mañana? ¿Nos mueve el temor?
nos mueve la inseguridad, nos mueve la información que recibimos, o nos mueve las promesas y la palabra de Dios. La verdad no siempre está con la mayoría. Aunque la mayoría de los espías dieron un informe negativo, eso no quiere decir que la verdad estaba con ellos. Porque la verdad no siempre está con la mayoría. En este caso, la verdad estaba con la minoría. La persona que tiene un espíritu diferente es aquella que no vive en base a sus emociones y sentimientos, ya que estos pueden variar fácilmente de acuerdo a las circunstancias. La persona que tiene un espíritu diferente es aquella que, a pesar de las situaciones, a pesar de lo difícil que pueda mostrarse la vida en un momento dado, él va a vivir, va a caminar conforme a la promesa, conforme a la voluntad, al propósito de Dios. Eso es tener un espíritu diferente. Es ser alguien que se guía por el Espíritu Santo de Dios y no por sus propios sentimientos y opiniones, sino por la palabra santa y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la Biblia en Juan 14:16. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Jesús es la verdad, dice la Biblia. La verdad está en Jesús. La verdad no siempre va a estar con la mayoría, pero siempre va a estar con Jesús, porque Jesús es la verdad misma. Si vivimos conforme a su palabra, estaremos viviendo conforme a la verdad. Amén. Vamos a nuestro segundo punto. Amar también es confrontar. Amar también es confrontar. Mira lo que dice Números 14, versículo 1 al 4. Dice: entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres, nuestros hijos caigan en el poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros: pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Fíjate qué increíble, cuán desviado quedó el corazón del pueblo de Israel al recibir ese informe de los espías que no se guiaron conforme a la promesa de Dios. El reporte de los malos espías provocó un desvío de toda la nación. Eran verdaderos influencers realmente. La mayoría de nosotros muchas veces podemos ser como este pueblo, podemos desviarnos ante la opinión que da tal o cual persona, pero no debemos ser así. Debemos ser personas guiadas más por la palabra de Dios. Fíjate qué interesante, ellos querían destituir a Moisés. Dijeron: vamos a quitar a Moisés y vamos a poner un jefe que nos lleve de regreso a Egipto. Ellos querían volver atrás, querían ir en retroceso, querían negar las promesas de Dios, estaban negando la bendición de Dios para volver a la esclavitud y querían a un jefe que los llevara de nuevo a la esclavitud de Egipto. ¡Wow! ¿Cuánto el pueblo de Israel se parece a nosotros muchas veces? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado en volver atrás, en volver a la esclavitud, en volver al pecado, en volver a la oscuridad, en vez de seguir adelante a pesar de los desafíos, a pesar de los retos? Que la bendición va a ser difícil, sí. Que la tierra prometida no va a ser fácil, sí. Pero Dios está con nosotros, mis queridos hermanos. Así que el pueblo de Israel lo que pensó fue: vamos a buscar a un jefe. Y fíjate que con esto ellos no era que realmente querían un jefe, lo que ellos querían era ser sus propios jefes. Es decir, que el deseo de ser tu propio jefe no es algo solo que aparece en las redes sociales, en los anuncios. ¿Quieres ser tu propio jefe? Yo te voy a dar 3 trucos para ser tu propio jefe. Eso era lo que ellos querían realmente. Porque ellos no querían un jefe que los guiara por otro camino. Ellos no querían un jefe que los guiara a los propósitos de Dios. Ellos querían un jefe que los llevara a donde ellos querían ir. No a donde tenían que ir, sino a donde ellos querían ir. Así que en resumidas cuentas, lo que ellos querían realmente era ser sus propios jefes
y hacer su propia voluntad, pero no así la voluntad de Dios. Y fue allí cuando Josué y Caleb se levantaron. Dice la Biblia en el capítulo Números 14, versículos 6 al 10, Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua, pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces, la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Fíjate qué increíble. Dos de los espías, Josué y Caleb, se levantan, se rasgan la ropa en señal de indignación al escuchar la reacción. Primero el reporte de los espías, luego la reacción temerosa y con falta de confianza que mostró el pueblo de Israel. Se rasgaron la ropa, dice la Biblia, en señal de tristeza, y confrontaron al pueblo, porque amar es confrontar. ¿Sabes? Esto me acuerda de una ocasión en la que yo, siendo adolescente, quería hacerme unas trenzas en el pelo. Yo tenía el cabello bastante largo en ese momento. Y empecé a hacerme las trenzas con una joven que tejía el pelo. Y le dije: mira, hazme unas trenzas. Y la joven empezó por aquí delante y me hizo algunas así que caían. Ya tú sabes, yo estaba con mis trenzas ahí. No sé si tú recordarás en ese tiempo. Quizás tú también las tenías en tu juventud, que habían bolitas, que tú te las ponías así. Pero eso era visto por algunas personas como algo de la calle. Era visto como algo callejero, como algo, como decimos aquí, como para tigres. Así que yo, cuando ella me hizo ya varias, le dije: dame un momento, déjame llegar a mi casa. Pero lo que yo quería era que mi mamá me viera, a ver su reacción. Así que cuando llego yo con mis trenzas aquí delante: hey, doña, me acuerdo que mi mamá estaba lavando y se detuvo. Y extendió la mano así, mira. Y me arrancó todas las bolitas que tenía en las trenzas. Y todas rodaron. Y yo: ¡ay! ¿Y qué fue? No, aquí no. Aquí yo no acepto tigre ni delincuente. Y yo salí, ya tú sabes, salí donde la joven. Mira, me miré y no me quedaron tan bien. Así que yo mejor no me la voy a hacer. En realidad fue que cuando yo llegué fui confrontado inmediatamente. Mi mamá me dijo: aquí eso no es permitido. Podrá ser permitido en todos los lugares, pero aquí no. Y sabes, eso fue lo que hicieron de alguna manera Josué y Caleb. Confrontaron la situación. No la dejaron pasar. No se dejaron amedrentar porque la mayoría quería volver a Egipto, sino que ellos se levantaron, se indignaron y dieron su palabra, expusieron su parecer, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Muchas veces como pueblo de Dios, como cristianos, no queremos confrontar las cosas. A veces vemos cosas pasar en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros esposo o esposa, y no queremos confrontarla, queremos evitar el conflicto. Pero confrontar también es amar, mis queridos hermanos y amigos. Lo que no se confronta, se aprueba. Óyelo bien, lo que tú no confrontas, de alguna manera lo estás aprobando, aunque sea de manera indirecta. Si tú recibes un trato inapropiado, palabras fuera de lugar totalmente, y no las confrontas, las estás permitiendo, las estás aprobando. La conducta que nosotros no confrontamos
con las personas que amamos, con las personas que están a nuestro alrededor, son conductas que estamos estimulando y estamos aprobando de manera indirecta. Así que estos hombres no estaban dispuestos a dejar pasar por alto esa inconducta de los malos espías ni del pueblo, sino que se levantaron llenos de fe y la confrontaron con el poder del Espíritu Santo. Dijeron la verdad que tenía que ser dicha, y así lo hicieron. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Dice la Biblia que el pueblo los quería apedrear. Cogieron piedras para matarlos ahí mismo. Pero la gloria de Dios se manifestó delante de todo el pueblo, porque Dios defiende a aquellos que defienden la verdad, aquellos que están dispuestos a dar su cara por la verdad. Y la gloria de Dios se manifestó y salvó la vida de Josué y Caleb. Esto es una gran lección, porque vivimos en un mundo donde decir la verdad puede llegar a ser hasta un acto revolucionario, porque ya nadie quiere decir la verdad, porque confrontar a los demás puede ser visto como un acto de intolerancia, puede ser visto como un acto de odio, puede ser visto como un acto de desprecio hacia las personas. Pero decir la verdad también es parte del amor, mis queridos amigos y hermanos. Y nosotros tenemos que decirle la verdad a nuestro prójimo, la verdad con amor, como lo hacía Jesús. Dice la Biblia que Jesús vino con amor y verdad en Juan 1, versículo 14. Jesús vino lleno, repleto de amor y verdad. Así era el corazón de Jesús, y así debe ser nuestro corazón. Debemos aprender a confrontar con amor. Hay quienes defienden la verdad sin amor. Son aquellos que dicen la verdad, pero la dicen de una manera tajante, de una manera impositiva, la dicen de una manera que maltrata, que ofende, que oprime con la verdad. Te dice la verdad, pero es una verdad dura, es una verdad sin ningún tipo de amor, sin tacto. No es la manera como Jesús vino. Pero hay por otro lado un extremo que es el que el mundo en su mayoría está tomando. Y es decir la verdad, es defender el amor, pero sin verdad. Defender el amor, pero sin verdad. Y eso es, mira, Dios te acepta, no pasa nada, todo está bien, Dios te ama como tú eres, no tienes que transformarte nada porque Dios te ama así, no te preocupes. Eso es el camino que hemos tomado, que como humanidad estamos tomando. Es un camino donde nadie quiere confrontar las cosas, sino donde todo es aceptado, donde todo está bien, porque cada quien tiene su opinión y tiene su propia verdad. Pero ese no es el corazón de Dios, ni es lo que Dios espera para su pueblo. Como cristianos tenemos que distinguirnos por tener un espíritu diferente, un espíritu que no va como si fuéramos como si fuéramos una manada de ovejas ahí todos por el mal camino, sino que tenemos que aprender como creyentes a distinguirnos por un espíritu diferente, el Espíritu Santo de Dios. Así fue el corazón de Caleb y Josué. ¿Por qué Dios no mencionó a Josué cuando dijo, solo mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente? ¿Por qué Dios no incluyó ahí también a Josué? Bueno, esto sucede porque en verdad fue Caleb el primero que se levantó. Cuando tú ves en Números capítulo 13, versículo 30, te das cuenta que Caleb fue quien confrontó la situación primero. Por eso fue que Dios expresó de Caleb de manera particular. No porque Josué no lo hubiera hecho, sino porque Caleb fue el primero que se levantó para confrontar la situación. Amén. Vamos por último ya rápidamente a nuestro tercer y último punto, que es sin fecha de vencimiento. Esta es la tercera lección que aprendemos de la vida de este gran hombre de la Biblia, Caleb, sin fecha de vencimiento. Así era la fe de Caleb, era una fe que no tenía fecha de vencimiento. Josué, capítulo 14, versículo 7, dice la Biblia. Josué 14, 7, dice, yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región. Y cuando volví, le hablé con toda sinceridad.
Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía en el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Fíjate qué increíble el corazón, el espíritu indómito que tenía Caleb. Aún a sus 85 años, dice la Biblia, que él estaba reclamando esa promesa que él había recibido de parte de Dios. Tenía solo 40 años cuando fue a explorar la tierra prometida, pero dice la Biblia que habló con toda sinceridad en ese entonces. Fíjate qué increíble, y esta es una palabra que me encanta cuando dice que en el versículo 7 que él en ese entonces habló con toda sinceridad, porque quiere dejar entender que cuando Caleb dio ese informe, no lo dio simplemente porque era el informe que Dios esperaba, no lo dio simplemente para diferir de los demás espías, dio ese informe porque era la verdad. Así que le habló con toda sinceridad, dice la Biblia. Si escuchan un poquito de ruido es porque empezó a llover desde hace unos minutos. Pero así era el corazón de Caleb, era un corazón sincero para Dios. No era que él decía las cosas simplemente porque eran las cosas que sonaban espirituales, sino porque esa era la verdad. Así que él era un hombre de la verdad. En el versículo 9 y 10, la Biblia nos enseña que después de 45 años, aún así, este hombre estaba esperando el cumplimiento de la promesa que había recibido. Y qué increíble era el corazón de Caleb, que no se cansó de luchar por su promesa. Muchas veces nosotros oramos a Dios 2 o 3 veces, ya nos cansamos, ya nos olvidamos de lo que queremos o de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. A veces llegan momentos difíciles y nos desanimamos y nos olvidamos de las promesas que Dios nos hace en su palabra. Pero 45 años después, este hombre todavía confiaba en esa promesa y todavía estaba dispuesto a pelear por esa promesa. Dice el versículo 11 que él podía moverse todavía como un jovencito, tenía la misma fuerza de ese entonces y podría pelear como lo hacía cuando tenía 40 años. ¿Por qué? Porque conservó su vitalidad, conservó su espíritu, pero también conservó su cuerpo. Cuidó el templo que Dios le dio, que es su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo para mantenerlo, sabiendo, no para lucir bien, no, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tenemos que cuidarlo, preservarlo en santidad, en pureza, para que podamos conservar por siempre, por todo el resto de nuestra vida, las promesas que Dios nos hace. Qué increíble el corazón de Caleb. Ya por último, Josué capítulo 14, versículo 7 dice la Biblia. Josué 14, 7 al 11 dice: entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. El nombre antiguo de Hebrón era Kiriat Arba, pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anak. Después de esto hubo paz en toda la región. Fíjate qué increíble que Caleb recibió la promesa del Señor. Después de 45 años, Dios le dio la tierra por la cual él había luchado, la tierra que él defendió con su propia vida, con tal de defender el honor y la palabra de Dios. Dios lo bendijo por su fidelidad, por su confianza, porque tenía una fe que no tenía fecha de vencimiento. Así era el corazón
de Caleb. Muchas cosas podemos aprender de este hombre. Fue de las personas que salieron adultos de Egipto. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Todos los que salieron adultos de Egipto murieron en el desierto porque Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Solo le permitió entrar a la próxima generación después de ellos, porque ellos se dejaron llevar por el reporte de los malos espías en vez de confiar en la promesa de Dios. Su espíritu, su fortaleza guió también. La fortaleza y el espíritu de Caleb guiaron a los israelitas a conquistar la tierra prometida. Sus descendientes fueron herederos de las promesas que Dios le había hecho. No fueron herederos del caos, sino que fueron herederos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Caleb confió en esas promesas. Tres cosas principales aprendimos de la vida de Caleb. Primero, la verdad no siempre está con la mayoría. El hecho de que escuchemos algo muchas veces no quiere decir que sea la verdad, y por ende debemos siempre guiarnos por la palabra y las promesas del Señor. La segunda cosa que aprendimos de Caleb es que amar también es confrontar. Tenemos que aprender a decirle la verdad a nuestro prójimo con amor, en especial a nuestros familiares y amigos que nos rodean. Y tercero, él fue poseedor de una fecha sin fecha de vencimiento. Muchas veces ya cuando tenemos ciertos años en la fe, queremos que sean otros ya que luchen por las promesas de Dios. Queremos dejar que sea la nueva generación que luche por el reino de Dios. Nosotros también tenemos que tener el espíritu de Caleb, porque nuestro pueblo, nuestra gente necesita de la experiencia de aquellos que ya tienen un buen tiempo en la fe. No es tiempo para retirarnos, es tiempo para luchar y seguir batallando como al principio, pero con más fe y más experiencia, luchar por las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, vamos a dejarlo aquí por esta mañana. De verdad que para mí es un gran placer siempre compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Espero que lo que hablamos esta mañana haya sido de gran ánimo y de gran ayuda para tu vida y gran edificación para la iglesia. Los quiero mucho y hasta pronto.